Bueno, vamos a comenzar con el examen 11. Eh, Antes que nada vamos a decir que el examen 11 original fue reemplazado por el examen 11B, que tiene un pequeño cambio. O sea, el examen 11 original se podía llegar a imprimir la string aprobaste examen 11, pero costaba ejecutar la calculadora y la idea era tratar de ver si se podían hacer las dos cosas. Y el problema que costaba, o sea, este también cuesta, pero bueno, tenemos acá que salir de Telegram porque si no, no vamos a poder grabar nada. O sea, la realidad es que, o sea, todavía en el original no se podía solucionar sin corromper el heap y después cuando saltabas a ejecutar system con la calculadora se rompía. Eso todavía no lo hemos visto, no estamos todavía en el nivel para hacer acá en estos exámenes cómo solucionar eso. Por lo tanto, en esta versión se puede solucionar, se puede ejecutar la calculadora sin llegar a corromper el heap. Por lo tanto, no cambia nada, casi todo el análisis es igual, simplemente hay un pequeño detallecito, solamente cambiado un byte que hace que no se rompa. Bueno, vamos a empezar poco a poco. Vemos acá que ahora el archivo, vemos acá que abre el archivo lista.txt como binario de lectura, pero este está en C ahora, ya me está diciendo que tiene que estar en C, por lo tanto yo ya lo tengo acá creado. Vemos que acá dice C lista.text y está creado ahí, por ahora ya lo tengo abierto. Bueno, vamos a ir mirando. Por ahora no sabemos nada, vemos que hay una variable acá, la cookie, bueno, la cookie que se sorea con EBP y se guarda en bar4, esa es cookie, así que le vamos a poner cookie. Y después tenemos acá una constante 0 en 3F4 que por ahora le ponemos, no sabemos qué es, le ponemos constante 0. A medida que veamos qué es, sabemos si es que solo es una inicialización o algún tipo de flag. Bueno, abre el archivo, como siempre, lo guarda en file y después, por supuesto, más acá abajo lo compara, si es 0 o no es 0. Si es 0 va acá al exit. No puedo leer la lista de alumnos, así quiere decir que acá ya me está diciendo que es una lista de alumnos. Y si no, va a la parte verde. Bueno, veamos qué más hay por acá arriba. Vemos que hay un buffer de size 200, uno solo. Ahora antes había dos, pero ahora hay uno. En esta parte por lo menos. Un buffer de 200 que es DST. O sea que acá le vamos a poner buffer 1. O le podemos poner, sí, buffer 1. Buffer 1 de 200. Así sabemos que es de 200. Y después vamos al stack y apretamos clic derecho array y array size 200. Está todo bien. Entonces ahí vemos que quedó el array de 200 bytes. Después hay otras cosas, pero bueno, ya iremos viendo. Bueno, inicializa el buffer de 200 con 0 y salta. Después no hay nada más acá que se nos haya pasado, no. Seguimos por acá. Vemos que lee del archivo, lee 200 bytes otra vez y los guarda en ese buffer 1 de 200. Así que por ahora le vamos a poner acá que lea 200 bytes. Insert bytes, decimal, le ponemos 200 y le ponemos 41. O sea que va a leer los 200 bytes del archivo. Bueno, tenemos acá entonces que lee en el buffer 1, hace read del buffer 1 de 200. Bueno, acá vemos que después llama a la función string_talk, la función y que pasándole como delimitador un espacio vacío. String_talk es una función que se utiliza para buscar, por ejemplo, la string a una string que hasta el espacio vacío te devuelve el puntero de esa string y donde está el espacio vacío te pone un 0. O en este caso el espacio vacío, porque es el delimitador. Si fuera una arroba, sería hasta la arroba, ¿no? Hasta, llegamos hasta acá. Sería hasta lo que muestra acá. Entonces quiere decir que si yo me archivo, por ejemplo, pongo acá un nombre al principio, porque esto dice que es una lista de alumnos, pongámosle Pepe, y después pongo 20, la primera vez que llamo a string_talk, lo que va a hacer devolver sin modificar, o sea, sin copiar ni nada, en el mismo buffer,
va a devolverme el puntero inicial, en este caso del buffer, porque ahí empieza la string, y va a poner donde hay un 20, lo va a reemplazar en la memoria por un 0, para que se arme la string hasta ahí. Bueno, y después, bueno, eso sería en la primera vez que la llamás. Y después vemos que hay más llamadas string talk. La siguiente llamada string talk directamente se le pasa a 0, no se le pasa la string, pero automáticamente sigue buscando, digamos, hasta el próximo delimitador, que sigue siendo el espacio vacío, y te devuelve un puntero a la segunda string, sería en este caso sería el puntero acá, y si hay otro 20, después te va a devolver un puntero ahí, digamos, siempre te va devolviendo los punteros y te va armando las strings, o sea, en la memoria te va poniendo, donde encuentra un delimitador te pone un 0. Entonces, es como que te arma una string hasta el delimitador y te devuelve el puntero. Bueno, entonces vemos acá string talk. ¿Qué pasa? Agarra, ¿no es cierto? String talk, lo que me voy a string talk es el puntero a la primera string, la primera vez que lo llamo. Sería en este caso en la memoria el puntero donde empieza acá Pepe, que es el inicio del buffer 1, porque empieza desde el inicio, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso lo va a guardar acá. Vemos que él, ¿qué está haciendo acá? Agarra, mueve a SX4, pero lo multiplica por 0, por lo tanto en e de x, sx que es 4 por 0, e de x va a ser 0, quiere decir que acá realmente lo va a colocar en el inicio de esta, en bar 3S. Ahora, ¿qué es este bar 3S? Vemos que figura varias veces más adentro y que va guardando y que va pivoteando, o sea, este e de x acá es 0, pero más adelante vemos que acá también pivotea con sx, vemos que lo va tomando de bar 3F0 y lo va incrementando. Eso quiere decir de que va pivoteando. Es un array en el cual va guardando los punteros que va tomando de string talk, o sea, el puntero a las strings de la lista de alumnos. Entonces, cuando encuentra el primero, lo coloca acá. Más adelante, después vemos que hay una especie de loop y seguirá buscando los siguientes alumnos. Entonces, este var S que se pivotea de A4, porque vemos que en este caso es el primero, pero después vamos a ver que va de A4 en 4, escribiendo. Entonces es un array de punteros, a string. Podemos definirlo directamente. Es un array, pero en vez de ser un array de caracteres, como habíamos visto antes, es un array de punteros. Podemos ir acá a bar 3c y poner array. En este caso sería de words, no bytes, ¿no? O sea, ponemos dd acá. Si acá tenemos b, ponemos dd para que sean un array de elementos de 4, o sea, de 4 bytes. Entonces hacemos array y vemos que nos da como lugar 200 vacío. Por ahora lo ponemos. Son 200 por 4, ¿no? Porque 200 por cada de word son 800. Este bar 3c en total mide 800. Le podemos poner como nombre, veamos cómo le podemos poner. Le pondremos lista por ahora. Sí, o buffer lista. Buffer lista de punteros. O buffer lista. Está bien, es una lista. No quiero confundirme con los otros. O buffer de punteros le podemos poner. Punteros alumnos. Ahí está. Buffer puntero a las strings con los nombres de los alumnos. Parece ser eso. Bueno, listo. Veamos. ¿Qué más falta? ¿Qué más nos falta? Listo. Ahí está. Podemos ponerle, a ver, también. No, está bien. Estoy dudando si aclarar más. Le podemos cambiar el tipo también, pero está bien. Sabemos que es una lista de words, que son punteros. No vamos a entrar en eso por ahora. Bueno, entonces el primer puntero se guarda en el inicio del buffer de puntero alumnos. Ahí se guarda el primero. Lo compara si es 0. Vemos que si es 0, va a venir acá y va a ir a éxito. O sea, si no encontró ningún alumno, si está vacío, digamos, el contenido y no encuentra ningún string, hasta un 20. Igual, aunque no pongas, o sea, si hay solamente 41, por ejemplo, y no hay ningún 20, te devuelve el puntero inicial. Como decía, bueno, hay un string y devuelve ahí por lo menos un string. Bueno, en el caso que haya por lo menos un string, no va a exit y viene acá.
Sigamos. Buah. Vamos acá. Vemos que toma el primer puntero, al primer nombre, y este debe ser printf, porque acá está el porcentaje S, seguramente, vemos. Acá es printf. Entonces, vamos a reemplazarlo por printf. Printf. Bueno, entonces imprime el primer nombre, porque agarra el primer puntero y como le pasa el puntero a Pepe, en este caso que yo había puesto acá, vemos Pepe, el primer nombre de alumno, entonces le pasa ese puntero al inicio de Pepe y como acá había puesto un 0 al final, va a imprimir Pepe. Esto, si alguien tiene una duda, lo puede ejecutar y ver si realmente es así, pero podemos arrancar el debug en un minuto para ver si imprime eso. Total, no estamos haciendo nada del otro mundo, simplemente chequeando. Y vemos que Start Process. Ahora va a parar. Vemos que ahí paró donde puse el breakpoint y imprimió nombre igual a Pepe. Quiere decir que hasta ahí vamos bien. Bueno, sacamos el breakpoint y seguimos. O sea, imprimió el nombre. O sea que sería el puntero de los nombres de los alumnos. El array de puntero a nombre de los alumnos. Bueno, después seguimos. Agarra la constante 0 y le suma 1 y la guarda de vuelta en constante 0. Vemos que constante 0 acá se va incrementando y realmente, a ver, claro, esto se va incrementando cada vez que obtenga un nombre. O sea, empieza en 1 porque ya tiene un nombre, ¿no? De la primera vez acá ya tiene un nombre, porque antes del loop buscó el primero. Pero después hay un loop para buscar los siguientes nombres, y entonces este constante 0 se incrementa acá cada vez que encuentre otro nombre. Vemos que dice nombre en porcentaje S. Entonces constante 0 va a ser contador de alumnos, o contador de nombres. Contador, y empieza en 1, desde ahí, ¿no? Porque ya había 1, contador de nombres, o de alumnos. Listo, contador de alumnos. Empieza en 1, porque acá ya lo pone a 1 antes del loop y después se va incrementando cada vez que encuentra un nombre. Entonces, ¿qué pasa acá? Va a comparar, bueno, acá vemos que también hay otro contador máximo que se pone a 1 acá. Es el contador del loop. El contador del loop, vemos que para evitar un overflow, lo que hace es, vemos que acá se incrementa de a 1, es salir cuando, o sea, si es más grande o igual que C8, que es 200, para que no guarde más de 200 punteros, entonces sale y viene acá a salida. Entonces este es contador de loop. Contador de loop. Como sabe que es un buffer de 200 punteros, evita de que si es más grande o igual no siga contando, digamos. Si ya llegamos a contar 200 alumnos y esto empezó en 1, bueno, si es igual ya a 200, salga y venga por acá. Entonces esto vendría a ser la salida del loop, ¿no? Una de las salidas, porque también vemos que si él hace string talk y no encuentra nada, o sea, si el contador en ese momento del siguiente es 0, también sale por acá. O sea, estos dos son la salida del loop. O por máximo o porque no encuentra más nombres. Bueno, esto lo puse muy amarillo. Ahí está, esos dos. Bueno, entonces vemos que hace string talk de vuelta, pasándole 0, quiere decir que aplica sobre la misma string, pero a partir del segundo, o sea, buscando la segunda string, y agarra el contador del loop y en este caso lo multiplica por 4. O sea que el contador del loop es 1 por 4, quiere decir que va a guardar el segundo puntero en el byte 4. Y acá guardaría el segundo puntero, quiere decir que si nosotros acá en vez después de Pepe tuviéramos un José, por ejemplo, acá José, y ponemos un espacio, entonces él va a buscar José y donde hay un 20 en la memoria lo va a poner a 0 y nos va a devolver el puntero que lo va a guardar en el segundo lugar, porque vemos que el contador lo multiplica por 4, entonces en ese array lo va a guardar en el segundo lugar. Si no encontrara más nada, entonces saldría, pero como encontró, continúa. O sea, como encontró, continúa, imprime ese nombre de vuelta, porque vuelve a agarrar EAX con el contador del loop, vuelve a agarrar el puntero, el segundo puntero, y vuelve a imprimir el nombre, en este caso José, y aumenta el contador de alumnos y continúa. Quiere decir que el loop nuestro lo único que hace es seguir buscando
nombres, seguir buscando nombres que estén entre espacios, Pepe, José y todo lo que haya, y mientras que sea menor que 200 va a seguir y hasta que no encuentre más. Entonces quiere decir que este se lo podemos marcar, perdón, podemos marcar acá, los marcamos tildando con control apretado la parte superior de, de los bloques que pertenecen al loop. Bueno, ahí se me fue porque no me entró en el... 1, 2, 3, 4. Y entonces pongo group nodes. Entonces que los agrupe y le pongo loop. Entonces ya me los saca del medio y me los transforma. Eso, ahí adentro de ese loop está todo el loop. Si yo lo quisiera ver, pongo un group nodes y me vuelve a mostrar cómo estaba original. Pero queda cómodo sacarlo del medio, total, ya sabemos lo que es. Y no hay más nada, entonces pongo de vuelta group. Y le pongo loop. Es el loop que lee los nombres de los alumnos. Pero una vez que sale del loop, bueno, esto también es parte del loop, ¿no es cierto? Bueno, me confundo este también, podríamos agruparlo también. Podemos marcar este y poner group, loop. Ahí está, entonces ahora sí, ese es todo el loop y cuando sale, viene acá. Una vez que sale el loop, viene la parte verde aquí. Vemos que el contador de alumnos que estaba dentro del loop lo imprime como cantidad de alumnos. Entonces quiere decir que ese contador estaba bien, contaba dentro del loop cuántas strings había encontrado, se iba incrementando y lo imprime acá como cantidad de alumnos, es un número, así que lo imprime. Luego tenemos el buffer. Bueno, en este caso le va a pasar a vemos que acá hay un call a una variable var3f que acá le guarda la dirección donde va a saltar. O sea, este 10, 10, 10, 10. Entonces, ¿esto qué es? Esto vendría a ser posiblemente check. Vemos que dice repasar, aprobaste nivel 11. Entonces esta dirección la renombramos como check. Check. Entonces ahí guarda el puntero a check. Le ponemos también check. Guarda el puntero a check. Y ahí salta a check. Pasándole como argumentos el puntero al buffer de los el puntero al buffer de puntero de los alumnos y el número de alumnos, el contador de alumnos, la cantidad de alumnos. Esos son los dos argumentos. Ahora nosotros queremos ir a check. Vemos que si hacemos doble clic en check no va. Entonces uno de los trucos que se puede hacer cuando es un call indirecto así y uno quiere ir es poner punto y coma y el nombre aclarado en el costado, check. Entonces vemos que cuando hacemos doble clic ahí tiene que coincidir, tiene que coincidir justo con el nombre. En este caso sería, vamos a hacer de vuelta punto y coma, le falta el guión bajo delante, ahí está. Hay que ponerlo exactamente como es en el nombre original, ahí está. Entonces ahora cuando hago doble clic voy a check. Entonces ya tengo ese truquito. Ahora, ¿cómo puedo relacionar? Porque si yo voy acá y busco con X las referencias, vemos que no me aparece el call, porque obviamente es un call indirecto que se resuelve en el momento de ejecución y yo necesito relacionarlo para poder propagar las variables con setType. Entonces lo que hago es, primero voy al call y marco la dirección del call donde llama, y después voy a check y ahí hago view, open subview, cross reference, y ahí hago add cross reference y le agrego la dirección. Entonces de esa forma me agrego una referencia a la de donde viene, del call. Entonces quiere decir que yo ahora cuando hago check, voy a check y aprieto X, me sale la referencia que antes no estaba del call anterior. Entonces cuando yo haga acá las variables, vea lo que son y todo, y haga setType, se van a propagar al call anterior este. Bueno, veamos qué son. Entonces sabíamos que el primer push es el contador de alumnos y el segundo el puntero el buffer de puntero de alumnos. El puntero al buffer de puntero de alumnos. Entonces vamos, el primero es el contador de alumnos, sería el argumento 0. Contador de alumnos. Y el segundo sería puntero o P buffer de puntero de alumnos, porque vemos que recordamos que hacía un lea, entonces es un puntero al buffer ese. Entonces tenemos estos dos. Entonces ahora sí podemos hacer
set type, vemos que ahí nos aparece todo, y cuando vamos a la referencia anterior, vemos que ahora ya nos interpreta como que de X es el contador de alumnos, y ese X es el puntero al buffer de los punteros de alumnos. Bueno, entonces ya resolvimos. Esto tiene su valor, digamos, agregar la referencia, porque si yo estoy en un programa muy complicado y desde acá quiero ver dónde puedo llegar, si acá no está agregado como referencia y aprieto, por ejemplo, el menos, vemos que de main, yo acá, de main hay una relación entre main y check, pero si lo hago antes, seguramente no me va a aparecer porque no están relacionados antes de haber agregado la referencia. Entonces es importante porque en programas complicados yo puedo saber, digamos, cuál es el flujo del programa y que IDA me diga, ¿no es cierto? Que va de main a check o de una función a la otra. Cuando hay un call indirecto, esto puede ser con un call a X o algo que se resuelva en tiempo de ejecución, yo puedo colocar la referencia de donde viene y en la función a donde va, hacer add cross reference y agregarle que viene de acá. Entonces de esa forma es como resolver esta referencia. Bueno, entonces estamos acá, vemos que tenemos el contador de alumnos y el puntero ahí. Ahora veamos qué pasa. Bueno, tenemos otra vez cookie acá, otra cookie por supuesto, porque está asociada con el EBP en este momento, y es la cookie de esta función. Vemos que acá hay una constante 1, constante 1, y después hay otro memset sobre DST, quiere decir que acá hay otro buffer de ¿cuánto? Hagamos clic derecho, de 800, o sea que DST es un buffer de 800, pero veamos cuando se utiliza, vemos que guarda punteros también, porque bueno, acá ya vamos a ver que esto es un malloc, lo guarda allí y después lo vuelve a levantar, quiere decir que son punteros, es un buffer de punteros, por eso son 800, porque pueden ser 200 por 4, 800. Entonces conviene ir acá a DST, setearlo como de Word y decirle que el size es 200, por 4 el element size va a quedar en total un buffer de 200 por DD, que es de Word, 800. Y acá lo inicializa. Le podemos poner, pongámosle buffer nuevo. Después veremos ya. Buffer nuevo. Es un buffer nuevo de 0x800. Serían 200 por 4. Bueno, después tenemos acá una constante 0 también. Ya veremos qué es. Bueno, y después, bueno, esa constante 0 vemos que acá hay un loop también y que es el contador porque compara contra la cantidad de alumnos. Y si es más grande, sale y va o aprobaste nivel 11 o a repasar. O sea que acá va a hacer todo este loop y después puede llegar a venir a aprobaste nivel 11 o a repasar. Veamos. Entonces, este constante 0 es contador del loop acá adentro. Es otro loop, contador del loop 2, pongámosle loop 2. ¿No? Y este es amarillo porque acá es donde sale o sea, donde puede salir del loop este. Ahora, ¿qué hay? Y bueno, y acá vemos el cartel a repasar, el cartel verde, el cartel rojo a repasar y el cartel verde aprobaste nivel 11. Vemos que compara constante 1 con 0, que acá es 1. El constante 1 está puesta a 1 y la compara con 0. Si no es, si es 1, si no es igual, o sea, si no es igual a 0, lo cual no es igual porque es constante 1, iría directamente a repasar, porque no son iguales. Entonces quiere decir que así como viene, no iríamos a aprobaste nivel 11, porque esto vale 1 y esto vale 0 y no son iguales. Como no son iguales, vendría por acá.
sea, que así como viene, no podríamos hacer nada. Y además constante 1 está arriba de todo en el stack. O sea, está en el primer lugar arriba de todo, con lo cual no se puede desbordar algo y pisarla. O sea, que quiere decir que el camino a probaste nivel 11 no es por overflow realmente. O sea, no es por overflow directamente de pisar la constante 1, sino que será por otra cosa. Pero no llegamos de ninguna forma por acá. Vamos a tener que llegar por otro lado. Bueno, sigamos. Acá me confundí, contador puse, renombrémoslo, contador. Ahí está, contador del loop 2. Bueno, veamos qué hace. Acá está la parte que siempre yo digo, la parte que murió el muchachito. Así que bueno. Vemos que hay un size 4, que es 228 bytes. Y llamado a new, que si vamos a operation de mangle names, ups, bueno, sí, ahí está, de mangle names, me va a quedar como new. O sea que me va a crear el new es como malloc, me va a crear un bloque de 228 bytes, un chunk, y lo va a guardar acá, en 32C. Entonces voy a poner, como es en el heap, voy a poner chunk de 228. Le pongámosle chunk de 228. Esto está en el heap, por supuesto, es una dirección de heap. Después vemos que agarra el contador del loop, que inicialmente está a 1, agarra esa dirección inicial del chunk 228 y la guarda en el buffer de 800. O sea que ese buffer de 800 va a ser un buffer de punteros, porque esto es un loop, de punteros a este new, a estos chunks, ¿no es cierto? O sea que este buffer de nuevo 800 le vamos a poner buffer 800, pero le vamos a cambiar de punteros a chunks. O sea, me devuelve un punterito y lo guarda acá. Vemos que multiplica EAX por 4, pero como EAX empieza siendo 0, o sea, va a ser, primero lo va a colocar, EAX por 4 va a ser 0 y lo va a colocar en el primer lugar de ese array, como es de ese buffer de the words, de ese array de the words, de puntero vendría a ser, ¿no? Bueno, después agarra de vuelta el contador del loop, que sigue siendo 0, lo multiplica de vuelta por 4, vuelve a levantar el mismo puntero a EAX. Y vemos acá cuando hacemos EAX más 0 de 8, vemos que hay una estructura. O sea que esos punteritos acá, este malloc, lo que hace es crear una estructura en el heap. O sea, realmente estos 228 es el tamaño de la estructura. Y el inicio de la estructura es el puntero al chunk que lo guardó en ese buffer. Y entonces al sumarle de 8, vemos que va guardando cosas allí. Entonces tenemos que crear la estructura de size 228. Vamos a ir a la estructura, acá estructures, apretamos inst, le ponemos estructura 1, apretamos db y cuánto era el size que tenía que tener, 228. Entonces le ponemos que la expanda 227 bytes más. Entonces me va a quedar size E4 o 228. Por ahora la dejamos así sin definir y iremos viendo lo que necesita. Bueno, entonces sabemos que ya tenemos la estructura que está en el heap, y acá x más de 8 está guardando un offset a check, un puntero a la dirección check de esta misma función. Es esta dirección, 10, 10, 10, 10. Lo está guardando en x más de 8. Si aprieto T, vemos que struct más 1 de 8. Por supuesto, todavía en D8 no hay nada definido, entonces tengo que ir a la estructura a D8, acá, y poner, apretar D hasta que sea un dword, y poner, renombrar, bueno, puntero a check. Entonces ahora, cuando venimos acá y apretamos la T, me va a salir struct puntero a check. Me confundí, más 1. Esto era DC. Perdón. Acá lo puse en D8. Entonces aprieto D para que desaparezca. Pongo un define. Y entonces ahora sí, en DC aprieto la D. Y ahora sí acá. Ponemos
rename, puntero a check. Ahora sí. Entonces cuando apriete T acá, me va a quedar que es un puntero a check. Ahí está, va guardando el puntero a check. Perdón. Ah, claro, porque me confundí. En D8 está check. Y acá en DC, claro, hay dos. ¿Ves? Este es de D8 y el otro es de DC. Este era en realidad el puntero a system. Porque hay dos. Este es puntero a system. Saben que esto es en vivo así que puede haber errores. Y este otro D8 en estructuras. Vemos que acá hay un D8. Entonces ahí sí. Este es el puntero a check. Ahora sí. Puntero a check. O sea, hay dos punteritos. Un puntero a check y un puntero a system. En D8 y en DC. Uno está acá, puntero a check. Y otro está acá, puntero a system. Él levanta la dirección de check y la dirección de system y la guarda ahí. Ya vemos que podemos tener system en algún lugar. Bueno, después ¿qué más hace? Vemos que hay un string copy. El source es el, o sea, toma el puntero al buffer de los alumnos que teníamos inicial, o sea, en la función main, que apunta a Pepe, al primer alumno, al primer string, puntero al buffer de los alumnos. Ese X es el contador del loop 2, que es 0, o sea que mueve el contenido de X a X, o sea que ese va a ser el puntero a Pepe. Y ese es el source, o sea que copia el primer nombre y eso lo copia ¿en dónde? El destination es el buffer de 800, ese es el destination, porque ese X también es 0, entonces lo va a copiar ahí. ¿Está bien lo que estoy diciendo? De X, sí, lo copia ahí. Acá vemos que puede haber un problema, porque si no me equivoco, claro, porque es el puntero de los alumnos y puede copiar en el buffer de 800, y el buffer de 800, bueno, yo dije que era, o sea, va a copiar ahí, va a copiar la string que yo ponga en el, acá. Si yo pongo por si acaso pongo un F2 y lo corro para ver si es cierto, veamos si es cierto. Vemos que el string copy copia acá, copia EAX. EAX que hay, vamos a mirar. En EAX vemos que está Pepe, quiere decir que copia Pepe al buffer este de 800, que normalmente debería ser el que guarda los punteros al chunk, porque ahí guardó el puntero al chunk, o sea que acá lo va a pisar, porque acá tiene que haber un puntero al chunk. Vemos que ahí está, o sea que lo va a pisar, o sea que ahí puede haber un problema. O sea, string copy, vemos que acá ahora, bueno, ya se perdió porque ese X tiene otro valor, pero obviamente que X, claro, ya cambió el valor, pero ahí estamos pisando el puntero al chunk y estamos copiando en el buffer este del stack, el buffer 800, estamos copiando la string original, la string del primer nombre. Bueno, parémoslo, ya chequeamos. Sí, de cualquier manera no va a desbordar, porque es un buffer de 800 y el nombre como máximo puede tener 200 decimal. Así que no va a desbordar ahí, o sea que lo copia ahí, se copia el nombre a ese buffer. Bueno, ahora ¿qué hace? Veamos. Levanta otra vez el contador del loop y toma la string esa NSX. Bueno, primero acá copia. Ah, no. Claro, pero acá hay un error. Ah, claro, porque me estoy confundiendo con algo acá. Bueno, acá tenemos offset de printf, o sea que system lo pisa con printf. Ya vamos a ver, algo me estoy confundiendo ahí.
quiere decir que el puntero a system lo va a pisar con printf. Puntero a chunks. Ah, claro, está bien. Está bien. No, yo me había confundido. Cuando hace string copy, está pasándole el puntero al chunk. Entonces está copiando en el inicio de la dirección en el heap de new. O sea, que en el inicio acá, en el new, en el heap, o sea, esto tiene el puntero. O sea, levanta el puntero y ese puntero apunta para que copie la dirección Pepe en el... O sea, que en la estructura, originalmente hay un buffer ahí. Hay un buffer que a lo sumo será de 200. O sea, quiere decir que en la estructura esta, al principio de la estructura hay un buffer. El puntero apunta ahí, al principio. Entonces, como está acá, hacemos clic derecho, array, y le ponemos 200. Entonces vemos que ahí tenemos... Ah, bueno, field 0 ya estaba. Le ponemos otro nombre. Le ponemos buffer de 200. Está bien, me había confundido. Ahí está, buffer de 200. Entonces quiere decir que dentro de esa estructura misma hay un buffer que puede recibir los 200, como máximo 200, que es el nombre inicial que hay, y como el puntero, acá se guardan punteros y acá tenés ese puntero, entonces esto apunta al destination, que es el mismo, el inicio de este buffer en el heap, el chunk ese. Bueno, entonces seguimos, ya escribimos ahí el primer nombre, vemos que continúa. Bueno, vamos a pararlo esto. Entonces vemos el contador del loop 2 que sigue estando a 0, y entonces acá levanta de vuelta otra vez o sea, cuando tenemos acá buffer 800 puntero a chunk, lo que me está haciendo es levantándome el inicio de la estructura, el puntero al inicio de la estructura. Acá fue que en el inicio de la estructura hay un buffer, y acá lo utiliza para pivotear con la T, en este caso para guardar printf donde había system. O sea, vemos que acá todos estos después los utiliza para manejarnos dentro de la estructura. Entonces, bueno, acá tenemos otro string copy. Vemos que otra vez levanta el puntero al mismo Pepe, el puntero al buffer de los alumnos, como sigue siendo inicial, el primero, EAX, es el puntero. Ah, claro, está bien, EAX, es de X por 4, el contenido va a ser el puntero a Pepe de vuelta, porque EDX es 0 por 4, EAX es el puntero, entonces acá me va a quedar el puntero a Pepe. Y lo va a copiar en el puntero al chunk más C8. O sea que acá hay otro buffer en C8. Vemos acá, C8, hay otro buffer que es de 16. Porque ya después está el puntero a check system, ya no, ahí no puede entrar más nada, después se acaba la estructura. Bueno, entonces este es otro buffer más chico, y ahí puede escribir Pepe también. Buffer de 16. Y ahí puede escribir el mismo Pepe. Quiere decir que si Pepe es mayor que 16, vamos a estar pisando el puntero a check y el puntero a system. Y después, ¿qué pasa? O sea que este string copy obviamente puede desbordar, porque vemos que el destination es un buffer de 16 y el source puede ser una string de 200. Entonces, ¿qué pasa? Después agarra y vuelve a levantar el puntero al chunk, le suma C8 y pushea EDX, o sea que el tipo agarra el puntero al chunk y le suma C8. O sea que C8 es ese buffer, lo que escribió recién, es argumento, es un argumento de este call. Ese buffercito es un argumento de este call, y el otro argumento es... Acá vuelve a levantar el inicio del chunk, le apretamos la T. Bueno, acá hicimos mal. Acá. Ahí está, es el puntero a printf. O sea que acá saltaría printf a imprimir, mueve a dx, call dx, saltaría a imprimir lo que está en el segundo buffer, ¿no? Porque ese es el buffer C8. Pero ¿qué pasa? Como printf se puede desbordar, o sea, ya vimos que la estructura podemos llegar a pisar printf porque este buffer 16 lo podemos desbordar, entonces obviamente podemos saltar donde queremos porque vamos a pisar este printf con lo que queremos y vamos a saltar acá donde queremos. Entonces eso se puede
probar. O sea, si nosotros ponemos un F2 acá y cambiemos un poquito el archivo, entonces vamos a hacer que el nombre inicial sea más largo. O sea, sabemos que el buffer era de 16, ¿no es cierto? 16 bytes, buffer de 16 decimal. Entonces quiere decir que si nosotros hacemos un archivo que tenga 16 buffer, 16 bytes, vamos a subirle un poco esto, 16 bytes, por acá, 15, 16, ahí está, y le ponemos el 20 ahí, y acá le sacamos el 20 este, le ponemos cualquier cosa, 55, y este también, para que haya una string. Entonces, a partir de ahí, o sea, si nosotros le ponemos el 20 ahí, vemos que va a copiar justo, pero si le ponemos 4 bytes más, o sea, acá le ponemos, pongámosle 66, 67, 68, 69 y el 20, entonces quiere decir que la primera string va a desbordar con los 16 bytes, va a desbordar el buffer ese en el chunk, y después supuestamente me quedarían estos para pisar el puntero, pienso yo. Veamos si es cierto. Vamos a poner un breakpoint ahí y vamos a correrlo. Start process. Y vemos que DX es 67, 66. Bueno, me confundí por 2. Algo me... 67, 16, 41, 41. A ver qué hice. 16. Bueno, me quedó corrido un par. Seguramente hice mal alguna cuentita. A ver, la estructura. Veámosla. Un puntero. Porque 16, claro, porque el puntero... Claro, faltaban buffer 16. Desde acá hasta ahí tenemos 20. Y después viene el puntero que salta, el que es de printf. O sea, tenemos que desbordar 4 y estos 4 más también de acá. Bueno, igual ya sabemos, no es necesario ser muy pillo para darnos cuenta de que 67, 66, 41, 41 era 67, 66, 41, 41 era este. Quiere decir que acá era 55, 55, 55, 55. Y acá pongo el 20, entonces quiere decir que ahora saltaría a 55, 55, 55, 55. Entonces pongámosle de vuelta, lo hacemos correr. Aunque haya calculado un poco mal, pero bueno, todo se puede ajustar, tampoco es todo perfecto. Entonces vemos que salta a 55, 55, 55, 55. Si ahora le cambio esa dirección por 10, 10, 11, 5E, va a saltar a probaste nivel 11. Entonces vamos al archivo y le ponemos 5E, 5E, 11, 10, 10. 5E, 11, 10, 10. Entonces supuestamente, ahora cuando lo hago ejecutar, termina el process, vamos de nuevo, start, vemos que ahí salta aprobaste nivel 11 y con eso ya, aunque después se rompa, ya aprobaste nivel 11, ya estaría. Veamos si es así, si funciona también sin el debugger. Vamos acá, ponemos cmd, examen, ahí vemos aprobaste nivel 11. Quiere decir que bueno, pequeño error de cálculo, pero seguramente alguna pavadita que me confundía al hacer las cuentas, pero está por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Para ejecutar la calculadora tampoco es muy complicado, porque vemos que ya saltamos donde queremos. Y si vemos, tenemos como argumento acá, o sea, el argumento este C8, que vemos, bueno, acá no lo llegamos a ver, pero si lo volvemos a correr, vamos a ver que al saltar tenemos este EDX, le suma C8 y lo pushea. Bueno, acá claro, lo pisa. Bueno, tendríamos que ponerlo acá al breakpoint para ver realmente el valor de EDX antes que lo pise. Vamos a terminarlo y arrancarlo de vuelta. Entonces ahí estamos. Y EDX, vamos a ver, sacamos esto que molesta. EDX, vemos que apunta a Pepe también. Entonces quiere decir, el problema es que Pepe, si yo le pongo calc acá, entonces nos va a calc y 0, nos va a cortar la primera string, con lo cual
se nos va a complicar. Pero recordemos que esto hacía varios loops, entonces quiere decir que la primera vez podría ser calc acá a 0 y en el segundo, en la segunda vuelta, el segundo string que tome, entonces sí, pisaríamos directamente el, digamos, el return address, podríamos arreglarlo. Bueno, eso se lo dejo para ustedes, ya es muy sencillo. Simplemente tenemos puntero, tenemos lo que ahí un puntero calc. No es muy difícil, se puede hacer. Lo que hay que tener cuidado es que la estructura, si nosotros nos pasamos de la estructura, hay que tratar de pisar justo hasta el printf, porque si nos pasamos, lo que va a ocurrir es que corrompamos el heap y después cuando saltemos a system va a fallar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora no tengo ya mucho tiempo, después cualquier cosa, en cualquier momento lo agrego el último pedacito, pero es muy fácil. Lo que hay que hacer es tratar de saltar acá, o sea, por ejemplo, vamos a decirlo así verbalmente, aunque sea. Si yo llego hasta ahí, ¿no? Al cole de X, vemos que SX, o sea, vamos a llegar hasta ahí, cole de X. SX apunta a Pepe, quiere decir que ahí yo puedo poner calc tranquilamente, poner un 0 o poner un 20 porque después va a ser 0 y después sí poner los 16 bytes para que me pise el puntero en la segunda vez y siempre acá igual va a quedar el puntero a Pepe. Y después ¿qué pasa? ¿Cómo salto? Cole de X, E de X, acá en vez de ponerle 10, 10, 11, 5E le pongo, busco si hay alguna forma de saltar a mi código. Tengo que buscar un gadget, algo que me salte a mi código. Podría hacerlo también, claro, podría hacerlo saltando directamente un call SX. Si yo acá, el call de X, busco un call SX, entonces SX va a saltar a ejecutar mi código que está ahí. También podría ser. Y después acomodar las cosas. Fijémonos si hay un call SX. Search gadget. Busquemos ahí gadget con el programita este, el plugincito y de exploiter. Entonces pongo control F call SX y vemos que acá hay call SX en 10 10 21 48. Está medio feo ahí, pero podemos cambiarlo a código apretando la C, o ponemos primero un define y después acá le ponemos la C y vemos que hay call SX. Entonces es saltando, en vez de saltar al mensaje aprobaste, saltando a 10, 10, 21, 4A, saltamos a call SX. SX tiene nuestro código y acá ya podemos poner lo que queremos. Podemos hacer system, ya sabemos que está en la función, es una función importada, quiere decir que la IAT está. Entonces seguramente podemos hacer armar un push acá o lo que queramos y el call a la IAT, puesto que system, si vemos las funciones importadas, imports, control F, system, vemos que está la IAT está en 10, 10, 30, 80. Entonces haciendo un call al contenido de 10, 30, 10, 10, 30, 80, vamos a saltar a system y el argumento lo armamos o con cualquiera de estas strings lo podemos armar haciendo un push de la palabra SX a algún lugar fijo, la sección data o lo que sea. Si quieren después podemos hacerlo, pero ya se está haciendo muy largo este tutorial, por eso no lo termino esa parte, pero bueno, podemos hacer después un pequeño apéndice para terminar esa segunda parte. Bueno, con esto hemos por lo menos mostrado cómo se hace el ejercicio 11, cómo se piensa. Hemos tenido un pequeño error o cosa porque ya se está complicando, no es fácil hacerlo en vivo cuando la cosa se hace muy complicada. Normalmente uno se equivoca, corrige y bueno, eso es lo que pasa. No lo vamos a alargar más esto. Chao, hasta la próxima.